Tenemos el título, anteriormente se llamaba Orden y Autoridad de Dios, pero era la 1, ¿verdad? Ahora es la 2, y vamos a recordar un poquito y ampliar un poquito lo que ya habíamos comentado. Para los que no tuvimos la oportunidad de escucharla la vez pasada, tenemos por ahí los videos, así como los de los demás enseñanzas o prédicas que se han tenido en la semana, o tras las semanas. Bien, sabemos entonces que Dios desde el principio, ¿verdad? En Génesis, ¿qué hizo? Puso orden sobre su creación. Y hablar de orden es tratar de poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Cuando los fans de Maestro Limpio, o las fans de Maestro Limpio, ven desordenada alguna parte de su casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Pues no sé, a mí me ha tocado porque tengo fans cerca de la casa y pues la verdad se molestan mucho y empieza ahí el movimiento ¿verdad? Y luego la autoridad ahí, a ver, aquí, acá, vamos a poner orden, y resulta que queda impecable el asunto, ¿verdad? Cuando no es así, pues se va acumulando un desorden en casa que yo conozco, y sí, literalmente, aparte de documentales que se han visto en televisión, conozco gente que hasta colecciona basura en su casa y tiene sus montones y así viven, en un caos, en un desorden. Entonces, Dios desde el principio ordenó la tierra, Él fue el creador, ¿verdad?, del universo, y desde el principio empezó a poner orden, y puso orden, como les vuelvo a repetir, los fans del Maestro Limpio ponen orden. Generalmente son los que son la autoridad y ¡zas!, ¿no? Y si no, nos vemos al rato. Dios en toda su autoridad, con toda su autoridad, creó los cielos y la tierra. Recordemos lo que dice Génesis 1:4, el 1 al 4, perdón, 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que la luz, y vio, Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Algo importante, la autoridad de Dios. Y dijo Dios, ¿verdad?, sea la luz, y se reveló la luz, para nada. Fue la luz, y vio que era buena. Entonces, en el verso 2 dice que existía desorden y caos en la tierra, pero Dios empieza a ordenar su creación por medio, ya dijimos, de su autoridad, de la autoridad de su palabra. Veamos qué dice el Salmo 33:6. Lo tienen en pantalla. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Qué maravilla! Habla, dice y se hace, ¿verdad? No hay nadie que impida que... ¿Cuántos saben que el creador de los cielos es el ser más poderoso y nuestra máxima autoridad? Todos lo sabemos. El Salmo 33:9 dice lo siguiente: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nuevamente, autoridad y orden en su creación. El Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces el salmista sabía, ¿verdad?, acerca de cómo el Señor, o cómo Jehová, Dios, como nuestro Padre, había creado el universo. Los cielos, la tierra, lo que hay en el agua, debajo del agua, debajo de la tierra, todo lo que existe, todo el universo. Cuando era muy joven, prácticamente niño, tal vez a todos nos ha pasado, mirar las estrellas, ¿verdad?, cuando hay un cielo muy oscuro que nos permite ver un poco las constelaciones, que es poco, ahora ya no se puede mucho por la luz que emiten las ciudades, pero yo veía hacia el cielo y por más que mi mente quisiera imaginar qué había más allá, por más, mi mente viajaba y se imaginaba cosas. Y había escuchado, ¿verdad?, por la iglesia tradicional y por, dicen los padres, te inculqué esta creencia, sabía que existía Dios y sabíamos que Dios había hecho la tierra, pero cuando veía las estrellas,
pues era impresionante y no sabía y me preguntaba, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos formó? ¿Quién puede vivir allá y haber creado la última estrella? Bueno, y de esa última estrella, ¿qué sigue? Pues no, mi mente quedaba corta. Y hasta el momento, ¿verdad? Quedamos cortos en imaginarnos dónde está Dios. El canto de Por encima del sol, ¿verdad? Que cantamos aquí, cuando el Señor se sienta y soberano mira a toda su creación y sobre todo lo que Él hizo, es mucho más allá. Entonces la grandeza de nuestro Señor es inmensa. Dios empezó a ordenar todas las cosas de la tierra y de los cielos, incluidos todos los seres vivos. Pues ordenó la tierra, los mares, ¿verdad? Pero también a todos los seres vivos que en ella habitaban o habitan. Siguiendo en Génesis, Dios sigue ordenando su creación, incluyendo ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Varón y hembra. Porque ahora tenemos conflicto, ¿verdad? Cuando decimos todos, nosotros no tenemos conflictos, que sabemos que somos ellas y ellos, ¿verdad? En realidad, ellas, nosotros. Pero ahora resulta que ya hay conflicto por eso. Pero creó varón y creó hembra. Génesis 1:26, seguimos en Génesis, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No sé, algunos todavía les enseñan o piensan o creen que nosotros somos formados de manera diferente. Cuando hablamos de Génesis, para algunas personas, incluso cristianos, sobre todo la gente secular, ¿verdad? Dice que hablar del paraíso, del Edén, hablar de Adán y Eva, pues son fábulas, son cuentos, ¿no? Y siempre, oye, ¿todavía crees eso? No, yo soy cristiano, pero pues esas cosas, pues es muy simbólico. Pues claro, todo es simbólico, pero ¿saben qué? Las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Y ya lo hemos platicado aquí, ¿verdad? No toda la gente tiene la capacidad de tener en su corazón, en su mente, esa apertura que solamente la da ¿quién? El Espíritu Santo, y la da Dios. No todos tenemos esa capacidad, aunque muchos nos mofemos o se mofen de tener conocimiento. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un respeto, necesitamos conocerle. Y su palabra nos enseña a conocerle día a día. Que de repente nos dé flojerita porque, pues, híjole, me voy a levantar. A veces hago devocional, a veces no, o yo no acostumbro, yo oro todos los días, yo voy caminando, yo en la ruta, en mi carro. Tenemos diferentes formas, pero dejemos que Dios moldee nuestro corazón. Entonces, fuimos creación también. Y dentro de esa creación, vean cómo va el asunto, ¿verdad? Dios crea los cielos, la tierra, lo que hay, los habitantes que hay en ellos, incluyéndonos a nosotros. Pero cuando dice el Señor ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ya esa palabra ahí dice mucho. Entonces Génesis no es un cuento, no es, Génesis nos enseña mucho desde el principio de la palabra, mucho. ¿Y qué es? Que desde el principio Dios, a cada uno de nosotros, nos ha delegado una autoridad. Algo tenemos que estar formando ahí. Ya para algunos piensan, pues yo no soy papá, yo soy un joven, y que a mí qué autoridad me dio, ¿no? Sí, digo, hay delegaciones que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá no está o el papá no está y tienen una hermanita más pequeña y hay un hombrecito o una niña más grandecita? ¿Qué sucede? ¿Me cuidas bien a tu hermanito o me cuidas bien a tu hermanita? ¡Ay de ti!, ¿no? Si no, ¿verdad? Entonces, aún los niños tienen también una autoridad cuando alguien se la delega. Entonces, vamos a ser autoridad, pero nosotros siempre también vamos a tener ¿quién? Alguien delante de nosotros, otra autoridad. Soy autoridad cuando tengo autoridad sobre mí. Muy bien. Cuando Dios dice en el verso 26,
y señoree, le está dando autoridad al hombre sobre todas las criaturas que habitan en el mar, en los cielos y en la tierra. La palabra señorear, mashal o mashal, no sé bien cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero esa palabra del hebreo significa gobernar, reinar, dominar, apoderarse de algo, sujetarlo a su dominio y mando, mandar o someter de una manera imperiosa y disponer de las cosas como si fuera poseedora de ellos, que de hecho lo es. El Salmo 8:6 dice lo siguiente, reafirmando lo que dice Génesis. El Salmo 8:6 dice, le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, lo pusiste debajo de tus pies. Entonces, está hablando de su creación. Vuelve a reafirmar esto. Esto está, lo repito nuevamente, porque si solamente leemos de repente los versículos, posiblemente ahí yo me confunda y esté pensando que está hablando de nuestro Señor, o en fin, ¿no? A veces la gente te dice un versículo, lo lees y sin discernimiento, o de repente tratamos de ver de qué se trata, pero podemos, cuando dice, le hiciste señorear y no sé el contexto, pues está hablando de Jesús, ¿verdad? De nuestro Dios. Sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, pero sigue hablando de su creación, del hombre en este caso. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, ahí viene lo bueno, ¿ah? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces, en el mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué bendición que creó a Adán, y sabemos la historia, ¿no? Cómo lo creó, pero también creó a Eva como su ayuda idónea. Cuando los crea dice, y los bendijo Dios. Reflexionando un poco sobre esto, de repente, pues, alzo mis ojos al cielo y digo, Señor, muchas gracias por mi esposa, muchas gracias por los matrimonios, ¿verdad?, que están juntos. Pero mi corazón de repente tiene un sentimiento encontrado porque hay personas que no tienen a su esposo o a su esposa juntos. Y no hablo de que algunos pues partieron con el Señor, ¿verdad?, o fallecieron. Sino hablo de que algunos pues, no tienen a su esposo o esposa juntos porque pues tienen o tuvieron algún conflicto. Entonces, esto que nos dice la palabra, y los bendijo Dios, pues sí me causa gratitud y emoción, pero de repente el pastor nos ha compartido aquí que ha unido en matrimonio, ¿verdad?, en el nombre del Señor a varias parejas que a la fecha de repente ya no están juntos. Entonces, y los bendijo Dios. Y ahí el Señor nos muestra y nos enseña mucho, hermanos. Y a veces somos insensibles porque, bueno, cada quien, ¿no? Es difícil saber la situación de cada uno. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros hacia allá? ¿Qué podemos hacer, no? Porque a mí me cuestionaba esto. Los bendijo Dios, pero ¿a los otros no los bendice? Por supuesto. Pero ¿de quién va a depender esa bendición? ¿Saben del tema que estamos hablando hoy? ¿De quién depende? De tu obediencia, hermano. De lo obediente que seas delante del Señor. De tu obediencia. Porque esa obediencia va a traer bendición. Y los bendijo Dios. Sin embargo, vamos a saber que Adán, posteriormente, si no fue el primero que pecó, ¿verdad?, pero fue desobediente a Dios. Vamos a seguir, hermano. ¿Qué podemos hacer? Si hay algo en tu corazón, vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por los familiares, vamos a orar como cuando oramos porque alguien se ha ganado para Cristo. Vamos a orar porque Dios tiene en la obediencia de ellos una bendición también para cada quien. Cada quien, Dios sabe, Dios es soberano. Dios le dio al hombre autoridad y gobierno sobre toda la tierra para ser buenos mayordomos. Entonces, debemos cuidar y administrar bien lo que le pertenece a nuestro Padre Creador. Dios ha colocado en nuestras manos la administración de nuestra vida. Sí, sí. Hay gente tan mal, tan separada de Dios, que se creen dueños de su propia vida.
incluso que atentan contra su propia vida, e incluso que atentaron, que ya no están. Dios nos permite eso. Bueno, administra tu vida. Tienes esa autoridad, administra tu vida. ¿Qué más? Nuestro tiempo, la economía, los dones, porque también Dios nos da dones, la familia, el ministerio, el trabajo y todo lo que nosotros sabemos. Yo espero en el Señor que Dios nos esté hablando. A mí pues, me puso ya bien, me sentí así como aplastado, como cuando un sello, ¿verdad? Lo llenan en su gomita y de repente bien bonito, en una hoja blanca, ¡zas! Así me sentí. Porque digo, Señor, perdóname, ¿no? Y es ahí donde Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla. Y son temas que digo, ay, pues esos temas ya me lo sé, ¿no? Pero Dios es bueno y día a día nos enseña. Tenemos entonces que administrar nuestro tiempo, nuestro tiempo. Si yo voy a mi trabajo y tengo que checar tarjeta, sí o sí, tengo que llegar antes de que se cumpla mi tiempo. O me dan una tolerancia, pero tiene un límite, ¿verdad? Tengo que llegar y checar. Pero si yo digo, tengo que ir a alabar al Señor, tengo que ir a bendecir tu nombre, tengo que ir a encontrarme con aquel que yo le digo que es mi Rey, mi Señor, que es todo para mí, que quiero confiar en Él, que tengo fe en Él, ¿qué sucede? Mi tiempo como que se hace chiquito, como que le estoy pichiquitando ahí, ya voy a salir, ya mero salgo, ya voy. Bueno, ya con que no me pierda la prédica o la mitad pues de perdida, ¿no? ¿Qué pasa? Dios nos dio esa administración. Qué bendición que podamos nosotros llegar a tiempo, a cualquier lugar, a las iglesias locales, a alabar, adorar a nuestro Dios. Hermano, qué bendición de verlos a ustedes aquí y a los que están conectados, que hace rato monitoreaba, ahorita mi celular ni lo tengo ahí porque siento cosa, monitoreaba, no sé ahorita cuántos estén conectados, pero si yo salí a un descanso, pues por lo menos me conecto, ¿verdad? A adorar al Señor, a la alabanza, a la bendición de su palabra. Dios nos ha permitido eso, ser administradores también de nuestro tiempo, hermano. Y sobre todo, no hablo en relación a la iglesia, ¿verdad? Pero el tiempo para todo. La economía, los dones, la familia, el ministerio, el trabajo, etcétera. La pregunta es, ¿estás administrando tu tiempo conforme a la voluntad de Dios o a tu propia mentalidad? Que generalmente el 90 y tantos % es a lo que yo pienso y a lo que yo creo, a mi necesidad. A la voluntad de Dios, pues yo sé que Él me cuida, que Él sí sabe mis necesidades y además oro, ¿no? Pero queda esa pregunta, ¿realmente estamos administrando este tiempo? Dios nos dio ese ser mayordomos de todo lo que les acabo de decir, entre más. Entonces, Dios delegó autoridad al hombre para establecer orden en su creación. O sea, no solamente te voy a dar autoridad como padre de familia, como pastor, como diácono, como servidor, como jefe, nada más porque yo soy Dios y hay un propósito ahí, hay un propósito, que exista orden en su creación, así como Él formó la tierra y que puso orden, así es una cadenita. Dios nos enseñó así, y así debe ser. Nosotros estamos con un propósito, para que exista orden. Debe haber autoridades para que exista orden, incluso las civiles, ¿verdad? Ya estos temas los hablamos un poquito en la enseñanza pasada, entonces estamos ampliando y recordando un poco esto. Lo que Dios dispuso para la familia, por ejemplo, es que el padre sea la cabeza del hogar, bajo Dios, ¿verdad? El padre, la cabeza del hogar, en la familia. La esposa debe estar sujeta a su esposo. Esa palabra de sujeto ya me cae mal. ¿Cómo digo? Bueno, debe estar amando mucho a su esposo, quererlo mucho, ahí cerquita, codo a codo, ¿verdad? Ahí la mujer debe de estar sujeta, dice, a su esposo. Los hijos sujetos a sus padres, los dos. De repente hay conflicto con nosotros como papás porque la mamá le dice al hijo una cosa, el papá le dice otra, ¿no? Todos tratando de corregirle.
tratando de llevar a bien. Pero de repente, en lugar de poner orden, se pone un desorden. Y cuando yo no estoy de acuerdo con mi esposa o mi esposa conmigo, o con mi hermano, con mi jefe, con mi pastor, si yo no estoy en esa comunión, va a haber un desorden. Y después viene el conflicto. No, es que me quitas autoridad. O sea, la esposa dice al hombre que le quita autoridad. Y el hombre no sabe que tiene la autoridad y le dice, es que tú tienes más autoridad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no sabemos que la palabra de Dios dice, o me hago ahí, ¿no? Como que no sé. No, todos los problemas surgen por algo, hermanos. Y no se trata de a veces estar aquí y poniendo el dedo sobre la llaga, porque ¿saben qué? Todo lo que yo les pueda decir aquí, ya les dije, el Señor me puso un sello así, amén, bien aplastado. Yo no puedo estar aquí y los que estamos aquí al frente, cuando Dios nos da esa gran bendición de poder compartirles, hermanos, a nosotros Dios ya nos arandeó, ya nos puso parejos y ya nos enseñó lo que Él quiere. Por eso decía, no es lo que yo pienso, ¿verdad? Lo que me mandan a hacer, no, es lo que Dios dispone en su palabra y que nosotros podamos compartirles. Entonces, en la familia, recordemos eso, ¿verdad? Efesios 5:22 dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. No, el hermano dice eso, que estén sujetas las mujeres. Ahí dice, y es más, si seguimos, ya no quise poner tantos más versículos, ¿verdad? Para no hacer extenso esto, pero ahí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algunas ya en su mente están pensando, sí, pero tú la tienes que tratar como vaso frágil, sí, bueno, pero eso ya es otro tema, fuera de autoridad. Pero si tiene alguna duda, vamos a buscar el anterior enseñanza y por ahí tocamos un poquito el tema, ¿verdad? También el varón tiene que ser, no autoritario, sino tener autoridad que viene de Dios, diferente, ¿va? Colosenses 3:20 dice, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Chavos, obedecer a tus padres cuando te conviene, nada más. Dice, en todo, en todo. ¿Y a quién tengo que obedecer? ¿A mamá o a papá? ¿O a mi tío? ¿O a quien esté en tu tutoría? Al que esté bajo autoridad sobre ti, a los padres, ¿verdad? No está el padre porque yo decimos a veces o dicen las hermanas, pues yo me ha tocado ser papá y mamá, pues no está ahorita el papá. Tú eres la autoridad, ni le pienses, no te excuses de que no, pues es que yo necesito. Sí, claro que se necesita, ¿verdad? Bendición que estén ambos, pero si no, el papá solo, llegan a estar solos, es lo mismo. O sea, no nos pongamos que la mujer más fuerte, el hombre más fuerte, más débil. Para Dios somos lo mismo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay que poner excusas. Somos lo mismo delante del Señor. Pero respetemos la palabra de Dios, ¿verdad? Este orden es varón, cabeza de su casa. Jesús, cabeza del varón, cabeza de la iglesia. Hijos, sométanse a sus padres. Y dice la palabra, y volvemos a repetir, hay muchos versículos que pudiéramos apoyar, que ya los manejamos anteriormente, o ya los dijimos. En el estudio anterior se profundizó un poquito sobre este tema. Ahora toquemos un poquito sobre la autoridad en la congregación, digamos, en las iglesias, ¿no? ¿Quién es la autoridad en nuestra iglesia? Vamos bien. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los siervos designados por Dios, tales como, bíblicamente ahí lo maneja, ancianos, pastores, diáconos y maestros, ¿verdad? Los servidores en general. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios, tanto entre los mismos servidores como pues los hermanos que vienen a la iglesia, o todos los que venimos. Debemos sujetarnos a las autoridades que hay en una congregación local. Porque ¿cuántos saben que los servidores, o todos los que servimos, somos delegados de Dios? Ay, ya por ahí ya se subió esto. Ya soy macho. Ya, por ahí está bien, para regularme, porque hace rato estaba, ok, por ahí me va a regular. Hasta me espanté yo también como ustedes. Es para que nos quite el sueño ya. Yo soy experto, ya por ahí tengo unos ojitos ya como que andan
pero no se la crean, no, vamos a despertarnos. Y una sugerencia, hermanos, cuando vengamos en este horario, pues obviamente el calor está tremendo. Hay que traernos agüita. Estamos orando para que podamos, ahí con los hermanos hemos orado para ver si vuelve un dispensador como el que teníamos allá o tenían allá en Tanque, que era fría el agua y ahí los conitos, ¿verdad? Bien rico. Primero Dios, vamos a ver si podemos tener algo para que estemos refrescados. Pero les invito a que compren su agüita o tengan su agüita para que estemos frescos. Entonces, todos debemos someternos a las autoridades de la iglesia. Pero antes de obedecer a cualquier autoridad, a cualquiera, no solo de la iglesia, padres, autoridades de gobierno, civiles, en fin, antes de obedecer a cualquiera de esas autoridades, está la obediencia a Cristo, quien es nuestra máxima autoridad y nuestro Salvador, es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, es todo para nosotros. Es bonito decírselo, pero de repente no somos muy coherentes, ¿verdad?, con eso. Sí, pues es que Dios es la máxima autoridad, Cristo. Y es más, vamos a verlo, porque dice ahí en Mateo 28, en la Nueva Versión Internacional, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No le dio algo de autoridad, no le dieron permiso, no, se le ha dado toda autoridad. ¿Se acuerdan de este pasaje, 28? Pues es antes de la Gran Comisión, es en la Gran Comisión, precisamente, es 28, 18, cuando Dios los manda, ¿verdad?, prácticamente a evangelizar y a bautizar. Entonces Él, dándoles esa confianza, decir, casi temerosos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Te vas? Miren, tranquilos, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. De ese tamaño es como tú, yo, debemos tener nuestra confianza. Hagan de cuenta que el Señor se está yendo ahorita y te dice: no temas, mira, toda autoridad se me ha dado. Tú no sabes qué palancas tengo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es tu palanca? No, pues el hermano del gober es mi cuate. No, y lo que yo le pida por ahí me ayuda. ¿Sí? Pues está bien, ¿no? Tienen sus palancas. Pero nosotros tenemos al más grande, tenemos al más poderoso, tenemos al creador de los cielos y de la tierra. Porque si estamos hablando que en el principio fue Dios, fue Jesucristo, que nosotros sabemos que es Dios. Entonces, vean que el camino sigue. Ahí va la línea, ¿verdad? No nos hemos salido para nada. Ahí vamos. Creación, hombre, Dios en su autoridad pone orden en su creación, crea al hombre, le delega autoridad sobre su creación y a cada uno un papel que debemos seguir. Y no le pensemos mucho, vámonos. No le hagamos como cuando salimos de la conferencia bien motivados, ¿verdad? Motivadísimos, ahora sí, ya soy diferente, gracias Señor, ya me arrepentí nuevamente, lo predicaba Carlitos la vez pasada, ¿verdad?, por ahí en una plática que nos dio. No se trata de emocionalismo, se trata de arrepentirse. Alguien decía ahí, no es remordimiento, porque ese lo tenemos todos, de repente hago algo, tengo remordimiento. Se trata de arrepentimiento, hermano, real, busca a Dios, es real. No le hagan al cuento que si falta música, que si faltan luces, que si falta humo, que si falta espectáculo, que si falta... No nos falta nada en el Señor, estamos completos, estamos plenos en Él. ¿De quién depende? De tu obediencia, hermano. Vas a ver que la bendición viene por eso, tu obediencia a Dios en todo. Sigamos. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas, todas las que usted se imagine. Y Él domina sobre todo dominio. Ya este tema también por ahí está. Ahí hablamos de principados, potestades, de todo esto, que Él tiene autoridad sobre ella. Entonces, primero, antes de cualquier autoridad, a Cristo. Primero a Cristo, porque su palabra dice que toda rodilla se va a doblar, ¿verdad? Y toda lengua confesará que ¿qué? Que Cristo es el Señor. ¿Amén? Amén. Así es, Cristo es el Señor. Y si no dijo amén, así es de todos modos, ¿no? No pasa nada.
Si estamos sujetos a Jesucristo, quien es nuestra máxima autoridad, también lo estaremos a las autoridades que Él estableció. Hebreos 13:17, que es como el versículo principal que utiliza la gente, los predicadores, ver las enseñanzas para saber que hay autoridades puestas por Dios. Perdón, aquí ya se me cuatrapeó, perdí. Perdón, estamos hablando del 13:17. Estábamos hablando, sobre la iglesia. Ahí se me movió el versículo, pero allá sí es el 13:17, habla de obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Estábamos en ese hilito, hermanos, perdón. Por ello, velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedezcamos en la iglesia. Aquí en la iglesia Dios lo puso. Cuando leíamos la iglesia, el mensaje de las iglesias, ¿cómo le decía el Señor al pastor? Dice Dios al ángel de la iglesia, el ángel, ¿verdad? El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Entonces, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino servirlos y ser ejemplo de ellos. Yo me sujeto al pastor, a las autoridades de la iglesia, y trabajamos con amor, con gozo, con gusto delante del pastor, pero resulta, y nosotros sabemos y conocemos y hemos tenido experiencias con pastores, que es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que hacen, pues vamos a leerlo enseguida. Primera de Pedro 5:2 sigue diciendo: cuiden como pastores el rebaño de Dios, es Nueva Versión Internacional, que está a su cargo, no por obligación ni por ambición al dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están bajo su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Hay pastores que se comportan así, ¿no? Y prácticamente hace algunos años me tocó ver en una iglesia muy grande cómo cuando llegaba el pastor ya tenía, pues yo le llamo súbditos, ya se creía rey, ¿verdad? Tenía sus súbditos, llegaban y le quitaban el saco. Él no se movía, él nada más abría así sus alitas y le quitaban el saco, y ya tenían su perchero, ¿verdad? Y había quien le quitaba los zapatos, le limpiaba los pies, o sea, una total irreverencia al Señor, porque no era, ellos como pastor, y los trataban como reyes, y yo nunca pensé ver eso, y resulta que ellos tenían una revelación más alta, ¿no? Y cuando uno ve eso, dice, bueno, lo tratan súper, ¿no? Yo pensaba que el Papa era el que tenía más súbditos y que lo trataban, no, él está bien, él está tranquilo, ¿no? Estamos hablando de papitas cristianos, los cuales los tratan como si fueran reyes, y se mofan, y haz esto, y aquello, y hay mucha autoridad, pero autoritarismo es lo que hay en ellos. Y sí hay, además, todo lo manejan también para, como dice ahí, algunos pastores por obligación pueden trabajar. Ay, ya me toca ir este domingo, ya quiero tirar la toalla, ya ni quisiera ir, pero pues ¿qué más le voy a hacer, no? ¿Qué más tengo que hacer? Pues ya tengo que cumplir por obligación. Y otros, no, tengo que ir a sacarles porque hoy toca decirles que a ver, saquen sus billetes y vean qué dice, o su cartera, pónganselo en su oído y me dicen qué les está diciendo. Nada, pastor, no, sí, les está diciendo que todo lo que tengan, y si tienen más, haz. Y si pueden, firmen un sobrecito en blanco y pónganle más. No estoy hablando cosas que desconozca, porque desgraciadamente yo también, hermanos, yo también caí ahí. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento, como dice la palabra. Pero gloria a Dios porque estamos, sí, en una iglesia donde primero Dios, platicaba con mi esposa, Dios va a obrar en la iglesia como Él quiere. Y nosotros en nuestro corazón quisiéramos que viniera más gente a los pies de Cristo. Pero saben que la gente que llega a las iglesias, ya no voy a decir de sana doctrina porque todas son de sana doctrina, ya todos. Los testigos de Jehová una vez me dijeron,
Ay, mire que esto y lo otro. Digo, yo también conozco la palabra, es una secta. O sea, ellos a mí me decían que yo estaba en una secta. Y digo, caray, bueno, no sé ahora cómo está el asunto, ¿no? Ya todos decimos que somos sana doctrina. Pero bueno, en iglesias locales donde realmente el corazón de nosotros como hermanos está puesto en el Señor, tal vez empecemos a ver frutos, pero somos poquitos. Pero ¿sabe qué? Dios está trabajando esa área. Y no se preocupe, porque a mí me ha tocado, no solo en esta iglesia, en otras iglesias, pues por la gracia del Señor, traer gente, traer hermanos. Diría el pastor, nuevitos o otros hermanos que ya han estado en Cristo, no permanecen, se van, están un tiempo, se van. ¿Qué pasa? Tal vez tu condición ha pasado también en ti, en otra iglesia, en esta, pero ya no, hermano, ya no lo hagas. Busca al Señor, ven, agrádale. Tienes una iglesia local cerquita, pero que realmente están alabando, adorando al Señor con sabiduría, ahí ve, pero no dejes de congregarte, asiste. Aquí para algunos puede estar lejos o no, pero qué bendición, porque yo conocí gente en poblaciones muy lejanas donde la gente llegaba caminando horas. No estoy hablando mentiras, estoy horas caminando con alegría para llegar a un culto en una chocita, porque ni siquiera son lugares, y con alegría. Y después, el regreso, otra vez. Acá andamos sufriendo, ¿verdad, Enrique? Luego que los carros se nos descomponen, y es feo. A unos hermanos nos ha tocado de aquí, ya no prende mi carrito, ¿no? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque aún así tenemos ese movimiento. Podemos movernos, ya que se arregle. Debemos movernos de un lado a otro. Muy bien. Entonces, nuestra mirada tiene que estar en obediencia hacia el pastor, pero el pastor también tiene su responsabilidad, ¿verdad? Que no es el tema, pero aquí lo vimos en la palabra. Ahora sí, se me había copiado el versículo. Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean paz en su corazón y un bienestar maravilloso para siempre, no, para sí mismos. Dice, acarrearán condenación. Es muy fuerte esto, hermanos. No creo, es muy fuerte. Acarrearán condenación. Oye, Jaciel, veme a traer 5 pesos de tortillas, pero me urge porque tengo que darle de comer. Estoy poniendo un ejemplo que no existe, ¿verdad? A ver, fulanita, a ver, mujer, esto. ¿Saben que es algo sencillito? Pero aquí la palabra no está hablando sencillo, ¿verdad? Está diciendo, los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Acordémonos de esto cada que voy a decir, ¿no? Me desvío, mejor. No, sí, Señor. Qué padre cuando decimos el Señor Jesucristo. Es para que tú cualquier cosa que diga el Señor, sí, Señor, ¿no? Sí, Señor. Pero queremos ser autoridad sin estar bajo autoridad, y resulta que los padres creamos, como las películas de ficción, ¿verdad? Creamos nuestros Frankensteins. Tú creaste tu Frankie, pues ahora ve cómo lo arreglan. Señor, ayúdame, Padre, ¿qué hago con mi Frankensteincito, no? Bueno, pues vamos a buscar al Señor. El que se opone a la autoridad resiste lo establecido por Dios. El primer personaje que se rebeló contra Dios fue Satanás. En Isaías 14, 13 al 14 dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es una alusión precisamente al rey de Babilonia, pero toda la situación hacia lo que Satanás tuvo en su corazón, ¿verdad? De rebelarse ante Dios. Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra
delante de los reyes pondré para que miren en ti. Entonces, se rebeló, pero tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Cuando hablamos de que hay condenación, hay consecuencias, hermanos. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si rechazamos a las autoridades delegadas por Dios, estaremos operando ¿bajo qué principio? Es el principio de Satanás, y no bajo el principio de obediencia a nuestro Dios. ¿Es en serio? Es en serio, hermano. Pues, si sabía, no sé, pero mejor me hago oxiso, ¿no? Es en serio. Recuerde que tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. Mateo 8:8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y el otro va, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El centurión ahí reconoció a Dios y tuvo mucha fe, como le dijo Jesucristo, porque él quería que sanara, ¿verdad?, a alguien. Creyendo, le dijo, solamente di la palabra. Volvemos al principio, ¿verdad?, como los salmos decían. Dijo y fue hecho. Es el mismo Dios. Él tenía esa fe. Di la palabra y va a ser sano. Porque él está diciendo prácticamente, yo estoy sujeto a tu autoridad. Yo también tengo gente bajo mi mando. Yo les digo, haz esto y lo hacen. Tú dilo y va a sanar. Entonces, dices, no encontré un hombre con tanta fe ni en tal lugar ni en tal lugar, ¿verdad? Dice la palabra. Nosotros tenemos que confiar en Dios como nuestra máxima autoridad ahí, pero con todas las autoridades debemos sujetarnos. La serie por ahí va a ir siguiendo, vamos a irlo llevando sencillito, pero no esperen que Dios nos abre suavecito. La palabra de Dios es contundente, es tremenda, es poderosa para partir el alma, los tuétanos, ¿verdad? Llegar a lo más profundo de nuestro corazón, no solamente para ganar a los que no le conocen, sino a nosotros cuando también estamos en desobediencia. Y cuando estamos en obediencia, hay bendición. Cierren sus ojos, vamos a reflexionar. Es necesario reconocer delante del Señor si hemos sido rebeldes delante de las autoridades que Él ha delegado. Jóvenes, si no han tomado en cuenta los consejos y correcciones de sus padres, háganlo, pónganse a cuenta con Dios. No hay mejor manera de vivir en paz y en orden como es el propósito de Dios en su palabra. Que tengamos orden y amor en nuestra familia. Los padres están para poner ese orden, pero por mandato de Dios. ¿Y saben por qué? Porque va a haber gran bendición en nuestra familia si como jóvenes ustedes son obedientes a lo que sea la voluntad de Dios. Mujeres que no han sido pacientes tal vez a la conducta de sus esposos, ¿verdad? Hombres que no hemos puesto a nuestro Señor Jesús como nuestra cabeza y máxima autoridad también, siendo obedientes a su palabra. Servidores de la iglesia que por ahí tal vez hemos murmurado contra el pastor, contra el otro servidor, contra alguien que ha puesto el mismo pastor sobre cabeza de otros. Entre servidores también. Hay que ponernos a cuenta delante de Dios, hay que tener orden en nuestra familia. Todos debemos ponernos a cuentas con Dios, hermano. Algunos tal vez están llevando su vida de una manera ejemplar delante de Dios y doy gloria a Dios por ello. Pero creo que la mayoría de nosotros necesitamos, Señor, ponernos a cuentas delante de Dios y ser obedientes para poder recibir las bendiciones que tiene para todos nosotros. Podemos ponernos de pie, vamos a orar para concluir nuestra enseñanza.
Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, primeramente. Gracias porque en tu voluntad agradable y perfecta, Señor, podemos movernos, podemos creerte, Señor. Oramos para que perdone, Señor, cualquier iniquidad, cualquier pecado que hemos tenido, Señor, al no ser obediente a las autoridades que tú has delegado, Señor. Y que si tú has puesto este tema en nuestro corazón es porque es necesario que retomemos nuestros principios, nuestros valores, que conozcamos para aquellos que no conocen tu palabra puedan entender que hay reglas, que hay orden. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y porque sabemos que en la obediencia a ti, Señor, está la bendición que tú puedas darnos. Haz tu voluntad, Señor, en todas las cosas, en todos mis hermanos que están aquí y en las personas, Señor, que van a escuchar esta enseñanza también, Padre. Bendícelos, Señor, provéele, Señor, lo necesario de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi vida, por la vida de los pastores, de los servidores y de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Padre.